El peligro espiritual que acecha tu hogar es más real de lo que imaginas, y lo que atraviesa el umbral de tu puerta está afectando tu vida de formas que ni siquiera percibes. Insomnio sin explicación, discusiones inesperadas en la familia, problemas económicos que surgen de la nada. Son señales de que algo invisible está perturbando la paz de tu casa. Tu puerta de entrada, que debería ser un símbolo de protección, se ha convertido en una abertura vulnerable por donde fuerzas malignas ingresan sin resistencia. El Padre Pío, aquel santo estigmatizado con dones sobrenaturales, comprendió como pocos la lucha espiritual que se libra en los hogares y dejó un legado de protección que casi nadie conoce. Entre sus revelaciones más impactantes, compartió el secreto de un objeto sagrado que, colocado correctamente junto a la entrada de la casa, levanta una barrera infranqueable contra toda presencia negativa. Familias enteras han experimentado cambios milagrosos en apenas 3 días al aplicar este método, una enseñanza que durante décadas fue resguardada y que hoy podría ser la única solución antes de que sea demasiado tarde. Cada minuto sin esta protección, fuerzas invisibles continúan afectando tu salud, tus relaciones y la armonía dentro de tu hogar. Si te alejas ahora, podrías perder para siempre el conocimiento que podría salvar a tu familia de un asedio espiritual implacable. El Padre Pío de Pietrelcina no era un fraile común. Fue elegido por Dios para ver más allá de la realidad visible y comprender el combate que se libra entre la luz y la oscuridad. Durante más de 50 años, llevó en su cuerpo las 5 llagas de Cristo, estigmas que desafiaron cualquier explicación científica, pero sus dones iban mucho más allá del sufrimiento físico. Tenía la capacidad de ver el alma de las personas, de revelar sus secretos más profundos y de advertir sobre los peligros espirituales que las rodeaban. Su don de bilocación, que le permitía estar en 2 lugares al mismo tiempo, fue atestiguado por numerosos fieles, quienes aseguraban haberlo visto en distintas partes del mundo mientras nunca dejaba su convento. Sin embargo, lo que muy pocos saben es que el Padre Pío también libró intensas batallas contra entidades malignas que intentaban infiltrarse en los hogares de los fieles. En las noches, los frailes escuchaban ruidos aterradores que provenían de su celda, golpes ensordecedores, alaridos espeluznantes, sonidos inexplicables que estremecían a cualquiera. Y cuando al amanecer lo encontraban exhausto, con heridas visibles y su ropa rasgada, sabían que había pasado toda la noche luchando contra fuerzas que no pertenecen a este mundo. Lo que vi en la celda del Padre Pío esa noche me perseguirá hasta mi último día, relató un fraile que presenció una de estas confrontaciones. No era solo él luchando contra algo invisible, sino que se podían distinguir siluetas sombrías, figuras con formas casi humanas, que intentaban atacarlo, mientras él las rechazaba con una luz que emanaba de sus estigmas. Su extraordinaria sensibilidad espiritual le permitía identificar con claridad los puntos vulnerables por donde estas energías negativas lograban penetrar en los hogares. Aquello que llamáis hogar, decía el Padre Pío, yo lo veo como una fortaleza de luz en constante ataque. Estas fuerzas oscuras buscan cualquier resquicio, cualquier entrada sin protección para infiltrarse, y la más expuesta de todas siempre es la puerta principal. Durante años, el Padre Pío alertó a los fieles sobre el peligro latente en los umbrales de sus casas. Sabía que la puerta de entrada no es solo una barrera física, sino un canal a través del cual pueden entrar tanto bendiciones como influencias malignas. Mientras que muchos solo ven madera y metal, él percibía corrientes invisibles que atravesaban estos portales sin resistencia alguna. Por esta razón, en sus últimos años, compartió con un reducido grupo de devotos un método sagrado para proteger estas entradas vulnerables.
una enseñanza que fue guardada celosamente durante décadas. Sin embargo, en tiempos de creciente oscuridad espiritual, estas instrucciones se han vuelto más urgentes que nunca. Lo que aquí se va a desvelar sobre la protección espiritual del hogar proviene de las enseñanzas más profundas del Padre Pío. No se trata de simples creencias sin fundamento, sino de un conocimiento espiritual arraigado en la capacidad extraordinaria que tenía este santo de percibir las batallas invisibles que se libran en los umbrales de cada casa. Lo más sorprendente es que la solución que él transmitió es tan sencilla que cualquiera puede aplicarla de inmediato y transformar completamente la atmósfera espiritual de su hogar. El Padre Pío habló de 5 amenazas espirituales letales que pueden ingresar por una puerta desprotegida, fuerzas invisibles que afectan a las familias sin que éstas lo sospechen. Cada una de estas influencias opera de manera diferente, pero todas están conectadas en una espiral de destrucción que, si no se interrumpe a tiempo, puede debilitar el hogar desde su interior. Antes de conocer la primera, es fundamental prepararse, porque esta revelación puede cambiar por completo la manera en que comprendes los problemas que has estado enfrentando sin explicación aparente. La primera amenaza es la acumulación de energías negativas residuales, traídas inconscientemente por quienes cruzan el umbral. El Padre Pío tenía la capacidad de ver cómo cada visitante llevaba consigo una carga energética invisible, impregnada de las emociones, pensamientos y experiencias vividas a lo largo del día. Decía a sus seguidores más cercanos que las personas funcionan como esponjas, absorbiendo energías de los lugares que visitan y transportándolas sin darse cuenta. ¿Has notado que después de recibir ciertas visitas, surgen discusiones inesperadas en casa o que de repente te sientes agotado sin motivo? Estas energías residuales pueden adherirse a las paredes, los muebles y los objetos, creando una especie de nube opresiva que poco a poco altera la armonía del hogar. Una mujer de Nápoles se acercó al Padre Pío angustiada, porque cada vez que su cuñada visitaba su casa, su hijo pequeño caía enfermo sin razón aparente. No se trataba de una simple coincidencia ni de una enfermedad común. El santo identificó que la visitante arrastraba consigo una energía tóxica que estaba afectando al niño, y explicó cómo proteger la casa para impedir que estas influencias nocivas se instalaran en ella. Sin embargo, esto es solo el comienzo. La siguiente amenaza es aún más inquietante: la existencia de portales energéticos abiertos que permiten el ingreso de influencias perturbadoras. Aunque pocas veces se habla de esto, el Padre Pío insistía en que las puertas físicas de una casa tienen su correspondencia en el mundo espiritual. Advertía que una entrada sin protección equivale a una invitación abierta para entidades que buscan sembrar confusión y discordia. Estas presencias pueden manifestarse de maneras sutiles pero devastadoras. Pensamientos negativos que no desaparecen, pesadillas recurrentes, una sensación inexplicable de temor o angustia. Es posible que hayas notado que tus hijos sufren más pesadillas de lo normal o que adoptan comportamientos extraños sin causa aparente. Lo que sigue explicará por qué los niños son los primeros en percibir estas presencias invisibles. Un padre desesperado de Sicilia acudió al Padre Pío porque su hija adolescente había cambiado de la noche a la mañana, volviéndose agresiva y rebelde sin razón lógica. Lo más aterrador era que la joven hablaba de sombras que le susurraban al oído mientras dormía. Aunque los médicos le diagnosticaron distintos trastornos psicológicos, el santo identificó rápidamente el verdadero origen del problema. Tras seguir sus instrucciones para sellar espiritualmente la entrada de su hogar, el cambio en la niña fue tan radical que incluso los vecinos creyeron que estaba recibiendo tratamiento psiquiátrico.
En menos de 48 horas, las sombras desaparecieron por completo. Pero lo más impactante está por venir. Si tu hogar ya está experimentando estas perturbaciones, lo que estás viendo ahora es solo el inicio. Si no tomas medidas de inmediato, los efectos se intensificarán con el tiempo de forma alarmante. Y las revelaciones del Padre Pío no se detienen aquí, porque lo que sigue afecta directamente la estabilidad económica de muchas familias y explica por qué ciertos hogares parecen condenados a la ruina financiera sin explicación aparente. Las bendiciones materiales y la prosperidad, explicaba el Padre Pío, fluyen como corrientes de agua que pueden ser bloqueadas o desviadas si la entrada de un hogar o negocio no está protegida espiritualmente. Muchas veces, la pobreza persistente, sin una causa evidente, tiene un origen espiritual que se manifiesta justo en el umbral de la casa. Él veía claramente que la falta de protección en este punto crucial permitía que las fuerzas de escasez tomaran dominio, impidiendo el flujo natural de la abundancia. Lo más sorprendente es que el santo descubrió una conexión inesperada entre la posición de la puerta principal y la capacidad de atraer prosperidad, algo que incluso los expertos en Feng Shui no han comprendido completamente. ¿Has notado que por más que trabajas y te esfuerzas, el dinero parece evaporarse sin una razón lógica? Sientes que vives en un ciclo interminable de dificultades económicas, resolviendo un problema financiero solo para que aparezca otro de inmediato. ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen recibir oportunidades con facilidad, mientras que tú debes luchar constantemente? Un comerciante de Roma, angustiado porque su negocio estaba al borde de la ruina, a pesar de seguir todas las estrategias empresariales correctas, acudió al Padre Pío en busca de ayuda. Lo más extraño era que, en la misma calle, otros 2 negocios idénticos prosperaban sin dificultad, mientras que el suyo parecía hundirse sin explicación. Con su aguda percepción espiritual, el santo identificó de inmediato el problema. Tanto la puerta de su tienda como la de su hogar actuaban como puntos de fuga energética, repeliendo la prosperidad en lugar de atraerla. Siguiendo con precisión las instrucciones del Padre Pío, el comerciante protegió ambas entradas y, en menos de 3 meses, su negocio experimentó un giro tan sorprendente que no solo logró recuperarse, sino que incluso abrió una segunda tienda. 6 meses después, había superado a todos sus competidores. Y esto es solo el inicio de lo que es posible cuando se comprende el impacto espiritual de las entradas. Pero antes de explicarte cómo convertir tu puerta en un imán de prosperidad, debo advertirte sobre algo aún más inquietante que está afectando directamente la salud física y emocional de tu familia en este preciso momento. La ciencia moderna apenas empieza a reconocer lo que el Padre Pío ya entendía con claridad. Las puertas desprotegidas permiten el paso de frecuencias que interfieren con el campo energético del cuerpo humano. Según revelaba el santo, muchas enfermedades crónicas sin un diagnóstico claro tienen su origen en estas alteraciones que entran libremente a través de accesos sin resguardo espiritual. Lo más alarmante es que estas energías perturbadoras no solo afectan a quienes las reciben, sino que se acumulan con el tiempo, intensificando sus efectos y causando estragos cada vez mayores en la salud de la familia. Si prestas atención a lo que te explicaré ahora, entenderás por qué hay hogares donde las enfermedades parecen cíclicas, apareciendo y desapareciendo sin que los médicos puedan dar una explicación concreta. ¿Sufres de fatiga constante, dolores de cabeza recurrentes o insomnio sin una causa aparente? ¿Algún miembro de tu familia padece ansiedad, irritabilidad o depresión que apareció de manera repentina y no responde completamente a los tratamientos?
¿Has notado que los problemas de salud parecen moverse de un miembro de la familia a otro, como si una fuerza invisible los estuviera perpetuando? Una madre desesperada de Barry acudió al Padre Pío porque su bebé lloraba desconsoladamente todas las noches, sin que los médicos encontraran una causa física. El santo, al examinar la situación espiritualmente, detectó lo que describió como una corriente fría que ingresaba por la puerta principal y afectaba directamente la habitación del niño, aunque ésta se encontrara en el extremo opuesto de la casa. Tras seguir la indicación precisa que le dio el Padre Pío para proteger la entrada, esa misma noche su bebé durmió 8 horas seguidas por primera vez. En solo 3 semanas, toda la familia experimentó mejoras notables en problemas de salud que los habían aquejado durante años. En breve, te revelaré cómo identificar si tu hogar está siendo afectado por estos campos disruptivos. Pero antes, debes saber que existe un peligro aún mayor, el más temido por el Padre Pío, y del que rara vez hablaba abiertamente. Lo que estás a punto de descubrir explica por qué algunas familias parecen estar atrapadas en una maldición persistente. El Padre Pío advertía con gran seriedad que cuando alguien alberga sentimientos de envidia, resentimiento o mala intención hacia nosotros, estas emociones no solo quedan en el interior de quien las siente, sino que se proyectan como energías dirigidas que buscan activamente un punto de entrada en nuestro espacio más vulnerable, la puerta principal de nuestro hogar. Según sus enseñanzas, estas fuerzas no visibles actúan como flechas que atraviesan cualquier defensa debilitada, penetrando un hogar espiritualmente desprotegido y generando un daño progresivo que con el tiempo se vuelve más evidente y difícil de ignorar. En numerosas ocasiones, el Padre Pío fue testigo de casos en los que personas sufrían una serie de desgracias aparentemente inexplicables, como si una sombra se hubiera cernido sobre sus vidas. No se trataba de simple coincidencia, sino de una clara manifestación de energías externas que influían negativamente en la paz del hogar. ¿Alguna vez has sentido que ciertas personas parecen alegrarse de tus dificultades? ¿Has experimentado periodos de mala suerte tan extraños que desafían toda lógica? ¿Has notado que los problemas familiares comienzan o se intensifican poco después de la visita de ciertas personas o tras conflictos con individuos específicos? Un juez de Palermo, en conversación con el Padre Pío, compartió que desde que había emitido un fallo controvertido, su familia comenzó a vivir episodios inquietantes, accidentes sin explicación, enfermedades repentinas y conflictos matrimoniales que parecían surgir de la nada. Lo más extraño era la regularidad con la que esto ocurría. Cada vez que recibía una carta anónima, exactamente 7 días después, se desencadenaba un nuevo problema. Al escuchar su relato, el santo no dudó en identificar la causa. Energías negativas estaban ingresando a su hogar a través de su puerta espiritualmente vulnerable. Aconsejó al juez sobre una serie de medidas de protección, y apenas 3 semanas después de aplicarlas, su hogar experimentó una transformación radical. Como si una nube oscura se hubiera disipado, los accidentes cesaron, las enfermedades desaparecieron y la paz conyugal fue restaurada. Este no fue un caso aislado. A lo largo de los años se han documentado cientos de testimonios similares de familias que, al implementar las enseñanzas de protección espiritual del Padre Pío, lograron recuperar la armonía que creían perdida. Sin embargo, antes de proceder a revelar cómo se puede proteger un hogar de estas influencias, es crucial reconocer si la entrada ya ha sido comprometida. Muchas personas han sentido una profunda conmoción al descubrir que los problemas que los han aquejado durante meses o incluso años
no eran meramente circunstanciales, sino el resultado de una vulnerabilidad espiritual que nunca habían considerado. El Padre Pío insistía en que cada día que pasa sin la protección adecuada, estas fuerzas se arraigan más profundamente, intensificando la negatividad y haciendo más difícil revertir sus efectos. Una de las señales más claras de que la puerta de tu hogar ha quedado expuesta es el cambio repentino y sin causa aparente en la conducta de quienes viven dentro. El Padre Pío explicaba que el equilibrio del hogar es extremadamente sensible a las influencias que cruzan su umbral. ¿Has notado que las discusiones entre los miembros de la familia han aumentado sin razón aparente? Que la comunicación se ha deteriorado y existe una tensión constante que antes no estaba presente. Que los niños se muestran más inquietos, desobedientes o con problemas de concentración en la escuela. Estos cambios no ocurren al azar. Son el resultado directo de una acumulación de influencias externas que con el tiempo han ido invadiendo el hogar sin ser detectadas, hasta el punto de alterar su paz y estabilidad. Una familia de Madrid acudió al Padre Pío con gran preocupación, pues sus dos hijos, que hasta entonces habían sido inseparables, comenzaron a enfrentarse con una violencia inusual y sin motivo aparente. Siguiendo las indicaciones del fraile, implementaron una protección especial en la entrada de su hogar, y en menos de una semana, la armonía entre los hermanos fue restaurada por completo. Sin embargo, había algo aún más inquietante que requería atención: manifestaciones físicas inexplicables dentro del hogar. El Padre Pío enseñaba con insistencia que las energías negativas que atraviesan un umbral sin protección tarde o temprano encuentran la manera de expresarse en el plano material. Lo espiritual siempre busca hacerse visible en lo material, decía con firmeza. Quienes han experimentado fallos recurrentes en sus electrodomésticos sin razón aparente o han notado comportamientos extraños en sus mascotas, evitando ciertas áreas de la casa o mostrando una inquietud constante, deberían considerar que estas señales no son meras coincidencias. En una ocasión, una familia de Valencia observó que las plantas situadas cerca de su entrada se marchitaban sin motivo, mientras que las del resto de la casa crecían sanas y vigorosas. Tras consultar con el Padre Pío y seguir sus instrucciones para reforzar la protección en la puerta, no solo las nuevas plantas florecieron, sino que la energía en toda la casa cambió perceptiblemente. Pero existe una tercera señal, la más personal y profunda de todas. El bienestar individual y los ciclos naturales de la vida pueden verse alterados de forma alarmante. Esta es una advertencia sutil, pero de gran importancia y con frecuencia es ignorada. El Padre Pío explicaba que nuestro cuerpo y nuestra mente están en constante sintonía con el campo energético que nos rodea, especialmente en los momentos de descanso, cuando dormimos y nos regeneramos. Si has sufrido insomnio persistente o sueños angustiantes de manera recurrente, si te despiertas sintiéndote exhausto a pesar de haber dormido suficientes horas, o si has notado que tus ciclos de energía, creatividad o incluso tus ritmos hormonales se han vuelto erráticos, estas experiencias podrían ser señales claras de una influencia perturbadora en tu hogar. Muchas personas han reportado despertarse entre las 2 y las 4 de la madrugada con una sensación de ansiedad inexplicable, sin comprender la causa real de su inquietud. Un caso que el Padre Pío recordaba con especial claridad fue el de una profesora en Turín, cuya falta de sueño se había vuelto tan severa que llegó a plantearse abandonar su carrera. Siguiendo la orientación del fraile capuchino y reforzando la protección en la entrada de su apartamento, experimentó un descanso profundo desde la primera noche, y en 2 semanas
su salud física y mental se habían restaurado por completo. Quizá en este momento te estés preguntando, he intentado muchas maneras de proteger mi hogar, ¿por qué nada ha funcionado? Esta misma pregunta fue hecha por incontables personas al Padre Pío, después de haber probado múltiples métodos sin obtener resultados duraderos. Antes de revelarte la protección definitiva que el santo recomendaba, es fundamental comprender por qué tantos intentos previos han fallado y por qué ciertos errores pueden incluso agravar la situación en lugar de resolverla. Existen 3 fallos comunes que bloquean la eficacia de cualquier intento de protección espiritual, y el Padre Pío los señalaba con claridad para quienes acudían a él en busca de ayuda. El primero es el uso de símbolos u objetos religiosos sin la debida intención espiritual. Este es, sin duda, el error más frecuente que el fraile observaba en las personas que se acercaban a él. Un símbolo sagrado no es un amuleto mecánico, advertía. Su poder radica en la fe y la intención con la que se coloca. Si has llenado tu hogar de objetos religiosos simplemente por tradición o decoración, sin una verdadera conexión espiritual con ellos, o si has seguido rituales de protección de manera automática, sin comprender su significado profundo, es posible que no solo no hayas logrado protección, sino que hayas creado una falsa sensación de seguridad mientras los problemas persistían o se intensificaban. Un claro ejemplo de esto fue el de una familia adinerada en Milán, que había llenado su casa con costosas imágenes y objetos religiosos, pero que seguía enfrentando fenómenos inexplicables. Cuando consultaron al Padre Pío, él les explicó que un solo objeto humilde, colocado con fe auténtica en el lugar adecuado, tenía más poder que todos sus lujosos símbolos juntos. Y efectivamente, cuando siguieron su consejo, los problemas cesaron. Cuando las personas siguieron con precisión las indicaciones dadas, situaciones que parecían imposibles de resolver durante años se desvanecieron en cuestión de días. Sin embargo, hay otro error que no se debe subestimar: el segundo. Enfocarse exclusivamente en la purificación del interior del hogar sin prestar atención a los puntos de acceso. Padre Pío observaba con inquietud cómo muchos fieles dedicaban esfuerzos a limpiar y bendecir su casa, pero dejaban completamente expuestas las entradas principales, permitiendo así que las influencias no deseadas volvieran a entrar sin resistencia. Es como tratar de vaciar un bote que sigue teniendo un agujero en el casco, solía advertir el santo de Pietrelcina. ¿Has realizado rituales de limpieza espiritual o colocado objetos protectores en distintos rincones de tu hogar solo para notar que el efecto positivo se desvanece rápidamente? ¿Has distribuido símbolos de protección por toda la casa mientras la puerta principal permanece sin resguardo? Padre Pío insistía en que cualquier esfuerzo de purificación resulta inútil si se ignora el punto de entrada, pues las energías que intentas expulsar simplemente regresarán una y otra vez. Un empresario de Barcelona, frustrado tras contratar numerosos servicios de limpieza espiritual sin obtener resultados duraderos, encontró la solución definitiva al seguir el consejo del santo: asegurar y bendecir primero la entrada principal. En cuanto lo hizo, el ambiente en su hogar cambió radicalmente y la transformación no fue temporal, sino permanente. Pero aún hay un tercer error, quizás el más peligroso de todos. El tercero: utilizar métodos o elementos de procedencia dudosa o intentar combinar prácticas de diferentes tradiciones. En este aspecto, Padre Pío siempre fue categórico. La protección espiritual no es un buffet donde puedas tomar un poco de cada cosa, advertía con severidad. Explicaba que mezclar símbolos y rituales de diversas creencias sin comprensión profunda de su verdadero significado podía generar un conflicto energético que agravaría la situación
en lugar de resolverla. ¿Alguna vez has utilizado amuletos sin conocer su origen real o mezclado prácticas de distintas corrientes espirituales con la intención de reforzar tu protección? Este tipo de combinaciones desordenadas no solo anulan cualquier beneficio, sino que pueden abrir nuevas puertas a influencias perturbadoras. Una mujer de Florencia, desesperada por encontrar estabilidad en su vida, decidió colocar en la entrada de su casa una serie de símbolos de diferentes tradiciones espirituales. En lugar de mejorar su situación, todo empeoró de forma alarmante. Fue entonces cuando recibió la orientación de Padre Pío, quien le aconsejó retirar aquellos objetos y emplear un solo símbolo, bendecido y alineado con su fe personal. El cambio fue tan impactante y notorio que sus propios vecinos comenzaron a preguntarle qué había hecho para transformar su vida. Ahora llegamos al punto esencial de esta enseñanza. Luego de haber comprendido los 5 errores que dejan desprotegido un hogar y las señales que evidencian una vulnerabilidad espiritual, es momento de revelar la solución definitiva que Padre Pío compartió con quienes confiaban en su guía. Durante muchos años, este conocimiento fue transmitido solo a un círculo muy reducido, pero ha llegado el momento de hacerlo público, ya que la intensidad de las batallas espirituales en estos tiempos lo exige. Imagina despertar mañana en un hogar completamente renovado, donde la paz reemplaza al caos, donde la armonía fluye en lugar de conflictos constantes. Esto no es una ilusión, sino el testimonio de incontables familias que han experimentado una transformación radical al implementar la protección recomendada por el santo. La defensa espiritual que Padre Pío enseñaba con fervor consistía en la combinación de 3 elementos sagrados: una pequeña cruz bendecida, ramas de olivo consagradas y agua bendita. Pero no se trata solo de poseerlos, sino de disponerlos de una manera específica que multiplica su poder protector. ¿Por qué precisamente estos 3 elementos? Porque Padre Pío, con su don de visión espiritual, podía percibir cómo, cuando se utilizaban juntos con fe sincera, creaban un escudo impenetrable contra las fuerzas adversas. Cada uno de estos elementos representa un aspecto fundamental de la armadura espiritual que, cuando se usa correctamente, sella el hogar con una protección inquebrantable. La cruz representa la victoria definitiva sobre el mal y el refugio supremo bajo la gracia divina. Las ramas de olivo simbolizan la paz y la reconciliación, disipando toda forma de discordia y perturbación. Y el agua bendita, elemento de purificación y canal de bendición, no solo limpia, sino que potencia el poder de los demás símbolos sagrados. En conjunto, estos elementos forman lo que el Padre Pío describía como un escudo divino impenetrable contra las tinieblas. Sin embargo, lo que realmente otorga fuerza a esta protección es la disposición precisa de estos elementos, según las enseñanzas del santo de Pietrelcina. La cruz debe ocupar el centro exacto en la parte superior del marco de la puerta, mientras que las ramas de olivo han de entrelazarse, formando una pequeña corona alrededor de la cruz, sellando así la entrada. Por último, el agua bendita debe ser asperjada siguiendo un patrón específico que el Padre Pío indicaba, delineando una especie de arco invisible sobre la entrada. Pero hay un aspecto esencial que define la efectividad de esta barrera espiritual. No basta con disponer los elementos. Es imprescindible recitar una oración particular, transmitida por el Padre Pío a quienes acudían a él en busca de ayuda. Esta oración es la llave que activa el poder divino, lo que él llamaba el sello del umbral sagrado. Sin la fe y la intención que esta oración canaliza, los objetos por sí solos carecen de la verdadera fuerza protectora. No son los símbolos materiales los que protegen, explicaba el Padre Pío, sino la fe viva
que los impregna con el poder de Dios. Esta comprensión espiritual profunda es lo que distingue esta protección auténtica de simples rituales vacíos que muchos intentan sin obtener ningún resultado. Los testimonios de aquellos que han seguido fielmente este método reflejan cambios sorprendentes en sus hogares y vidas. No se trata de casos aislados, sino de una realidad tangible experimentada por miles de personas. Un médico de Barcelona, escéptico por naturaleza, decidió probar esta protección después de que su familia sufriera una serie de enfermedades y conflictos sin explicación aparente. 3 días después de colocar los elementos en su puerta y recitar la oración con sincera intención, su hijo, quien había estado hospitalizado con una fiebre que los médicos no podían comprender ni tratar con éxito, se recuperó completamente. En las semanas siguientes, la paz familiar se restauró de manera tan evidente que hasta los vecinos notaron el cambio. En otro testimonio conmovedor, una mujer de Nápoles, sumida en graves dificultades económicas por años, decidió aplicar esta enseñanza. En menos de un mes, recibió una oportunidad laboral inesperada que transformó radicalmente su situación financiera. Fue como si un bloqueo invisible hubiera desaparecido de repente, afirmaba con emoción. Y casos como estos abundan entre quienes han puesto en práctica la enseñanza del Padre Pío con fe y devoción. Lo más impactante es que esta protección funciona sin importar la magnitud del problema que se enfrente. Sean conflictos familiares, dificultades económicas, enfermedades recurrentes o una inexplicable sensación de opresión y negatividad en el hogar, este escudo espiritual es capaz de transformar por completo el ambiente y restaurar la armonía perdida. Ahora que conoces la amenaza invisible que el Padre Pío reveló y la solución que dejó como legado, ha llegado el momento de preguntarte: ¿cuánto más permitirás que estas influencias negativas sigan afectando tu vida y la de los que amas? La verdad es que esta protección es sorprendentemente simple de aplicar, pero sus efectos son extraordinarios. Miles de hogares han experimentado una transformación radical siguiendo estos pasos con precisión y fe. ¿Serás tú el próximo en dar testimonio del poder de esta revelación? ¿O seguirás permitiendo que la oscuridad tenga acceso a tu hogar? La implementación correcta consta de 5 pasos esenciales, transmitidos por el Padre Pío, que deben seguirse con exactitud para garantizar la máxima eficacia de la protección. Ahora es el momento de descubrir el conocimiento que ha cambiado la vida de miles de familias que, como tú, anhelaban recuperar la paz y la bendición en sus hogares. El primer paso en esta preparación espiritual consiste en reunir los elementos sagrados adecuados. Se recomienda comenzar con una pequeña cruz bendecida, de preferencia hecha de madera de olivo. Padre Pío señalaba con frecuencia que este tipo de madera posee cualidades espirituales únicas, capaces de amplificar la protección contra influencias negativas. Lo que muchos desconocen es que la madera de olivo emite una vibración natural que actúa como un escudo contra energías indeseadas. Además, existe un momento preciso para llevar a cabo esta preparación con la mayor eficacia. Según las enseñanzas del Santo Capuchino, los días previos a la luna llena son los más propicios, pues la intensidad espiritual de estos días multiplica el poder de los elementos sagrados. En cuestión de pocos días, se dará la próxima luna llena, y esperar hasta el siguiente ciclo podría permitir que las energías perturbadoras que han ingresado en el hogar se arraiguen con mayor fuerza, dificultando considerablemente el proceso de purificación. Otro elemento esencial en este ritual es la obtención de ramas frescas de olivo. En caso de no contar con acceso a un árbol de olivo, el romero puede cumplir una función similar. Padre Pío
Solía recomendar esta alternativa en aquellos lugares donde el olivo no era fácilmente accesible. La clave es que las ramas sean lo suficientemente flexibles para formar una pequeña corona o un semicírculo. Por último, es imprescindible contar con agua bendita. Lo ideal es obtenerla directamente de una iglesia, pero el fraile de Pietrelcina también compartió un método poco conocido para bendecir agua en casa. Consiste en colocar un vaso de agua pura sobre una imagen sagrada, como una estampa del Sagrado Corazón, dejándolo allí durante toda la noche. Durante este tiempo, se debe recitar una oración específica antes y después, impregnando el agua con una fuerza espiritual genuina. Esta preparación no debe realizarse de manera apresurada o mecánica, sino con un corazón recogido en oración. Padre Pío enseñaba que la disposición interna del alma en el momento de preparar estos elementos determina en gran medida la efectividad de la protección. Cada instante dedicado a esta tarea, con fe y devoción, afirmaba el santo, multiplica exponencialmente el poder espiritual que se desplegará en el hogar. Paso 2. Antes de proceder con la colocación de la protección, es fundamental realizar una purificación previa del espacio. Este es un aspecto que muchas personas descuidan, pero que Padre Pío consideraba de suma importancia. La limpieza debe comenzar con el marco de la puerta principal, preferiblemente al atardecer. Para ello, se utiliza un paño limpio humedecido con agua mezclada con unas gotas de vinagre blanco. Según las enseñanzas del fraile, el vinagre posee una capacidad especial para disipar residuos energéticos negativos que se adhieren a los umbrales. Mientras se lleva a cabo esta limpieza, es recomendable recitar el Salmo 91, conocido como el Salmo de Protección. Pocos saben que este pasaje bíblico genera una vibración espiritual que desintegra las influencias negativas acumuladas en el ambiente. Al realizar este proceso con fe y conciencia, se logra un espacio libre de interferencias, permitiendo que la protección que será colocada después actúe con plena eficacia. Paso 3. Implica una disposición precisa de los elementos de protección, un procedimiento que el Padre Pío detallaba con minuciosa claridad. La pequeña cruz debe fijarse con sumo cuidado en el centro exacto de la parte superior del marco de la puerta, utilizando únicamente materiales naturales como hilo de algodón o cáñamo. La altura de su colocación es crucial, ya que debe coincidir exactamente con el punto donde la puerta cierra completamente, sin desviarse ni un centímetro más arriba ni más abajo. Según explicaba el Padre Pío, este posicionamiento específico es el que genera lo que él llamaba el punto de sellado primario, un principio espiritual que pocos comprendían en toda su magnitud. Pero había un aspecto aún más asombroso que el santo compartía solo con aquellos que lo seguían de cerca. Mientras muchos creían que la eficacia de esta protección dependía únicamente de la disposición material de los elementos y de las oraciones, el Padre Pío reveló que el verdadero poder oculto detrás de este rito residía en la presencia de los ángeles guardianes. Según sus propias palabras, estos seres celestiales no solo protegían los hogares de los fieles, sino que eran convocados a través de la disposición correcta de los elementos sagrados. No es la madera ni el hilo lo que protege, explicaba el santo, sino la presencia constante de los ángeles que, al ser llamados, se establecen como centinelas invisibles en cada umbral. Padre Pío veía con claridad estas entidades luminosas, describiéndolas como figuras radiantes que se erguían a ambos lados de las puertas consagradas, formando una barrera inquebrantable contra toda influencia negativa. Luego debía elaborarse una semicorona con ramas de olivo o romero, entrelazadas con esmero. Este arco debía posicionarse rodeando la cruz en su parte superior
y fijarse con el mismo material natural utilizado para la sujeción de la cruz. Aquí radicaba un detalle que pocos conocían. Según lo enseñado por el Padre Pío, las ramas no debían formar un círculo cerrado ni una media luna en su fase menguante, sino adoptar la forma de una media luna creciente. Esta configuración, explicaba el santo, simboliza la expansión progresiva de la protección, asegurando que la influencia divina se fortalezca con el tiempo en el hogar de quienes practican este rito con fe genuina. Paso 4 consistía en la aspersión ritual y el proceso de activación. Una vez que la cruz y las ramas estuvieran colocadas correctamente, se procedía a la aspersión con agua bendita, un acto fundamental que no solo completaba la protección, sino que servía como catalizador de la presencia celestial en el hogar. Padre Pío enseñaba que esta aspersión debía seguir un patrón sumamente preciso. Primero, 3 gotas debían caer sobre el umbral inferior. Luego, 3 gotas a cada lado del marco de la puerta. Y finalmente, 7 gotas, trazando un arco invisible por encima de la cruz y las ramas de olivo. Este patrón de disposición no era aleatorio ni simbólico sin propósito, sino que correspondía a lo que el santo denominaba el sellado completo de las 7 puertas, una referencia a la plenitud espiritual y la seguridad absoluta frente a cualquier mal. Durante la aspersión debía recitarse con devoción la oración de sellado transmitida por el Padre Pío. Por la cruz de Cristo, por el olivo de paz y por el agua de vida, sello esta entrada contra toda maldad. Que solo la luz, la paz y la bendición atraviesen este umbral. Amén. Esta oración debía repetirse exactamente 3 veces. Lo más extraordinario era el testimonio recurrente de quienes practicaban este rito con fe auténtica. Muchos afirmaban percibir un cambio inmediato en la atmósfera del hogar al completar la aspersión. Como si una brisa fresca y sutil recorriera de repente todas las habitaciones, la sensación era inequívoca, un testimonio más de que la presencia divina se hacía manifiesta de manera tangible en el hogar de los devotos. Paso 5. Mantenimiento y renovación de la protección. El Padre Pío enseñaba que para que esta protección espiritual conserve su máxima efectividad, es esencial renovarla siguiendo un ritmo natural, como el latido mismo de la creación. Insistía en que las ramas de olivo debían reemplazarse cada 3 meses, idealmente en sincronía con el cambio de estaciones, cuando la naturaleza misma se renueva. Asimismo, recomendaba que la aspersión con agua bendita se realizara mensualmente, de preferencia durante la fase creciente de la luna, pues en este periodo las fuerzas espirituales se expanden y fortalecen la barrera protectora. Pocos comprenden la importancia del momento en que se lleva a cabo esta práctica. Según el Padre Pío, el instante más propicio para la instalación inicial y las renovaciones es el atardecer del viernes, cuando la energía de la semana comienza a aquietarse y la preparación para el descanso sagrado facilita la apertura del alma a la gracia divina. Es en este preciso instante cuando la protección se potencia y el hogar se llena de paz. Este mantenimiento constante no solo refuerza el escudo espiritual, sino que también reafirma la intención sagrada de que la casa sea un refugio de armonía, bendición y serenidad. Las transformaciones que siguen a la implementación correcta de esta protección son tanto inmediatas como progresivas, extendiendo su efecto a cada rincón de la vida familiar. En los primeros 3 días, quienes la practican con devoción perciben un cambio palpable en la atmósfera de su hogar. El aire se siente más liviano, como si una carga invisible hubiera sido removida. La luz natural parece alcanzar lugares antes opacos y una sensación de tranquilidad se instala en cada habitación. Los niños,
con su sensibilidad pura y abierta a lo espiritual, son los primeros en notar la diferencia. De repente, ríen con mayor espontaneidad, juegan con una alegría renovada y caen en un sueño profundo y reparador, libres de temores nocturnos. Una madre de Valencia compartió que su hijo, quien había sufrido terrores nocturnos por meses, durmió en calma la primera noche después de colocar la protección. Al despertar, con la inocencia de los pequeños, le susurró: «Mamá, las sombras se fueron. Ahora hay ángeles en mi ventana». Con el paso de los días, la transformación alcanza nuevas dimensiones. Al cabo de una semana, las relaciones familiares se ven profundamente beneficiadas. Conversaciones que antes derivaban en discusiones ahora fluyen con serenidad. Viejos malentendidos se disuelven como neblina bajo el sol matutino. Parejas que estaban al borde de la separación redescubren la comprensión mutua, como si una interferencia invisible que distorsionaba sus palabras hubiera desaparecido. El Padre Pío hablaba del poder de la armonía familiar y de cómo la presencia de Dios en el hogar restauraba los vínculos rotos, trayendo consigo la paz que el alma anhela. A partir de la segunda semana, comienzan a manifestarse lo que el Padre Pío llamaba los frutos de la gracia. Problemas que parecían irresolubles empiezan a desvanecerse de manera inesperada. Cuestiones económicas que parecían un peso inquebrantable encuentran soluciones que desafían toda lógica. Enfermedades persistentes que resistían todo tipo de tratamientos comienzan a ceder, como si una fuerza sanadora invisible estuviera actuando. Y lo más sorprendente, las oportunidades que parecían esquivas comienzan a materializarse con una frecuencia asombrosa. Es como si una puerta que bloqueaba las bendiciones finalmente se abriera. Una mujer de Sevilla compartió con gratitud cómo su hijo, quien sufría de pesadillas recurrentes, comenzó a dormir pacíficamente desde la primera noche en que aplicó esta protección. Es como si una presencia amorosa ahora velara por su descanso, relató emocionada. Un hombre de Valencia, por su parte, explicó cómo, después de 3 semanas de haber seguido esta práctica, recibió una oferta laboral que llevaba más de un año esperando. Las puertas que antes estaban cerradas se abrieron una tras otra, dijo asombrado. El Padre Pío siempre enseñó que la fe, cuando se practica con sinceridad y devoción, transforma la vida de maneras que desafían la lógica humana. Y esta protección, sencilla en su aplicación, pero poderosa en su esencia, está disponible para todos aquellos que decidan abrir su corazón a la gracia divina y seguir con fidelidad sus enseñanzas. El Padre Pío, con su visión espiritual única, comprendía que la batalla entre la luz y la oscuridad no era una metáfora, sino una realidad tangible que se manifestaba en cada hogar, en cada familia, en cada corazón. Su enseñanza no era solo un conjunto de palabras piadosas, sino una guía práctica para protegerse de influencias que, aunque invisibles, podían alterar la paz y el bienestar de quienes habitaban un lugar. No se trataba simplemente de la estructura de una puerta, sino del umbral espiritual que define qué fuerzas pueden entrar en el santuario de tu hogar. Cada día que esta entrada permanece expuesta es un día más en el que energías adversas pueden afectar tu estabilidad, tu salud, tus relaciones e incluso tus proyectos de vida. Es momento de reflexionar sobre cuántas situaciones difíciles has enfrentado sin explicación aparente. Esas tensiones que aparecen sin motivo, esa sensación de carga en el ambiente que no desaparece. Esos obstáculos financieros que parecen surgir de la nada, o esos malestares físicos sin razón médica clara. Y si la raíz de todo esto estuviera en lo que el Padre Pío podía ver con claridad,
Él sabía que muchas perturbaciones no eran meras coincidencias, sino consecuencias de no establecer una verdadera protección espiritual en el hogar. Su consejo no era superstición, sino una advertencia basada en lo que él mismo presenciaba con sus propios ojos. Un umbral desprotegido era una invitación abierta a fuerzas que podían desequilibrar la armonía familiar. Nada es casualidad, y el hecho de que hoy tengas acceso a esta enseñanza es una señal clara de que has sido llamado a recibir esta sabiduría. Como decía el Padre Pío, cuando el alma está lista, la verdad se presenta. Ahora tienes en tus manos un conocimiento que trasciende lo material, que puede marcar la diferencia entre un hogar lleno de bendiciones y uno vulnerable a influencias que drenan la paz y el bienestar. Piensa por un instante en aquellas casas que, al cruzar su umbral, transmiten una sensación inmediata de calidez y protección, mientras que otras, por más lujosas que sean, parecen frías y sin vida. No se trata de muebles ni de decoración, sino del blindaje espiritual que resguarda el espacio. Lo que el Padre Pío compartió con quienes lo buscaban no era información trivial, sino un legado sagrado. Saber cómo proteger tu hogar te convierte en un guardián de esta verdad. Alguien que no solo vela por su propia familia, sino que tiene la responsabilidad de compartir este conocimiento con quienes lo necesitan. Mientras muchos seguirán viviendo en la ignorancia de esta realidad, tú ahora tienes la oportunidad de actuar, de ser luz en medio de la oscuridad. Recuerda que el Padre Pío insistía en que la oración es nuestra mejor arma, pero también enseñaba que la fe debe ir acompañada de acciones concretas. No basta con pedir protección, es necesario establecerla, vivirla, hacerla parte de la vida cotidiana. Ignorar esta verdad sería como conocer un peligro inminente y decidir no hacer nada al respecto. La sabiduría espiritual no es pasiva, es un llamado a actuar, a transformar el conocimiento en una barrera de luz que resguarde aquello que más amas. La maravillosa noticia es que este acto de resguardo espiritual es sorprendentemente accesible para todos. No requiere de conocimientos ocultos ni de ceremonias elaboradas, porque, como afirmaba el Padre Pío, la verdadera conexión con Dios es sencilla y está al alcance de cada alma. El Señor no desea que su protección sea un misterio inaccesible, sino un refugio abierto para todos los que lo buscan con fe sincera. Piensa en cómo se transformará tu hogar en las próximas semanas después de adoptar esta protección. Siente la calma que se instalará en cada rincón, la armonía que fortalecerá los lazos familiares, la abundancia de bendiciones que empezarán a desplegarse en diversas áreas de tu vida. No se trata de una ilusión, sino del testimonio real de innumerables personas que han experimentado este cambio, siguiendo con devoción las enseñanzas del Padre Pío sobre la protección del hogar. Tu casa puede convertirse en un santuario de paz, resguardo y prosperidad, pero el momento de actuar es ahora. Cuando se trata del bienestar espiritual de quienes amas, cada instante es crucial. Si estas palabras resuenan en tu corazón y sientes ese llamado interior a proteger tu hogar y a tus seres queridos, es hora de dar el siguiente paso. La fe se traduce en acción y la sabiduría espiritual solo despliega su verdadero poder cuando se pone en práctica. El Padre Pío advertía con claridad sobre los tiempos en los que nos encontramos. Habrá un punto, señalaba con profunda certeza, en que las fuerzas adversas se manifestarán con una intensidad nunca antes vista, y aquellos que no hayan tomado medidas espirituales enfrentarán pruebas cada vez más severas. Ese tiempo ya está aquí. Recibo a diario testimonios de transformación que confirman que hemos entrado en una fase donde la protección espiritual no es un simple consejo, sino una necesidad
absoluta. Te invito a que dejes en los comentarios: recibo esta protección, como un primer paso de compromiso espiritual. Este acto, aunque sencillo, posee un profundo significado. Es la declaración consciente de tu intención de acoger esta defensa sagrada. Como enseñaba el Padre Pío, las palabras escritas con fe verdadera tienen un poder creador que trasciende lo visible. Al escribir este mensaje, estás activando el primer nivel de resguardo energético para tu hogar. Si en algún momento de tu vida ya has sido testigo del poder de la protección espiritual, comparte brevemente tu experiencia en los comentarios, comenzando con las palabras testimonio de protección. El Padre Pío siempre enfatizaba que los relatos de fe son como faros de luz en medio de la oscuridad, guiando a quienes aún no han encontrado el camino hacia la salvación y la paz. Tu historia puede ser la respuesta que alguien necesita leer hoy para tomar una decisión que transformará su existencia. No dejes pasar más de 72 horas después de declarar tu intención para comenzar a aplicar esta protección. El Padre Pío enseñaba que, tras recibir un conocimiento espiritual, hay un tiempo específico en el que las fuerzas divinas están especialmente disponibles para ayudar a consolidar el escudo protector. Si dejas pasar este lapso, las influencias negativas pueden intensificar su acción. Al percibir tu decisión de elevar tu protección espiritual, te animo a compartir este mensaje con al menos 3 personas que intuyas que necesitan urgentemente esta protección. Puede tratarse de familiares que atraviesan dificultades inexplicables, amigos que han comentado problemas recurrentes en sus hogares, o conocidos que parecen enfrentarse a bloqueos espirituales que no pueden superar. No lo dudes, recuerda lo que enseñaba el Padre Pío. Cada acción de fe que realizamos no solo nos beneficia a nosotros mismos, sino que también se convierte en un canal de bendición para quienes nos rodean. Cuando compartes una bendición, lejos de perderla, la haces crecer exponencialmente en tu propia vida. El Padre Pío comprendía con claridad que todo bien compartido regresa multiplicado, pues Dios nunca deja sin recompensa a aquel que extiende su mano con generosidad. Cada persona que, gracias a tu gesto, protege su hogar contra influencias que podrían estar afectándolo sin saberlo, se convierte en un canal adicional de bendiciones que retornan hacia ti en formas que solo la providencia divina puede disponer. El tiempo apremia, y es crucial estar atentos a objetos que, por su antigüedad o por haber sido obsequiados, podrían estar cargados de energías que no armonizan con el bien. El Padre Pío aconsejaba vigilar lo que entra en nuestro hogar, pues el enemigo puede infiltrarse sutilmente en lo que parece inofensivo. Integrar esta enseñanza en la protección de la puerta de tu casa fortalecerá el escudo espiritual que resguarda a quienes habitan en ella. Activa las notificaciones en este instante para no perderte esta revelación que podría ser exactamente lo que necesitas en este momento de tu vida. No es un simple recordatorio digital, sino una declaración consciente de tu intención de priorizar lo que nutre tu espíritu y fortalece tu protección. El Padre Pío enseñaba que las decisiones que parecen más pequeñas son, en realidad, las que traen consigo las consecuencias espirituales más trascendentales. Cuando decides suscribirte y seguir un mensaje de fe y protección, estás abriendo una puerta a la gracia continua, permitiendo que la luz divina ilumine cada rincón de tu vida. No se trata de un simple acto mecánico, sino de un compromiso espiritual con la verdad y la fortaleza que viene de Dios. El Padre Pío veía con claridad cómo cada acto de fe, por pequeño que pareciera, tenía el poder de transformar vidas y atraer bendiciones sobreabundantes.
Si estas palabras han tocado tu corazón y has sentido la guía del Padre Pío en este mensaje, deja un amén en los comentarios. Con este simple gesto de gratitud estarás permitiendo que esta bendición se multiplique y alcance a quienes más lo necesitan en este instante. El santo de Pietrelcina solía decir que cuando un alma eleva su gratitud al cielo, Dios la colma de gracias aún mayores, pues la gratitud abre las puertas a bendiciones sin medida. Y antes de finalizar, unámonos en una oración de protección, inspirada en las que el propio Padre Pío ofrecía a quienes acudían a él en busca de amparo espiritual. Padre Celestial, por la intercesión del amado Padre Pío, te ruego que extiendas tu mano protectora sobre mi hogar y sobre cada persona que lo habita. Que tu luz divina selle cada puerta y cada ventana, alejando toda sombra de negatividad. Que en cada rincón de esta casa reinen la paz, el amor y la armonía, y que la prosperidad y la salud fluyan abundantemente para cada miembro de mi familia. En tus manos coloco mi hogar, bajo la custodia y guía espiritual del Padre Pío, confiando en tu infinita providencia y amor. Amén. Repite esta oración con fe cada vez que rocíes agua bendita en la entrada de tu hogar, y serás testigo de cómo la presencia divina transforma no solo tu espacio, sino también la vida de quienes en él habitan. Que la protección y la enseñanza del Padre Pío comiencen a obrar en tu vida desde hoy, haciendo de tu hogar un verdadero refugio de paz, amor y bendiciones inagotables.